Señor presidente, señores vocales, autoridades del Consejo, muy buenos días, señores periodistas. Gracias por acompañarnos a esta rueda de prensa. Enseguida el doctor va a referirse de algunos temas de coyuntura relacionados a la comparecencia del juicio político y también al tema de la evaluación. Adelante, doctor. Gracias, Byron. Muy buenos días con todos y con todas. Compañeros vocales del Pleno del Consejo de la Judicatura. El ingeniero Subía se debe estar incorporando en un momento. Representante de los medios de comunicación. Como ustedes saben, el día lunes empezó el periodo de presentación de pruebas en el juicio político que se nos ha convocado al Pleno del Consejo de la Judicatura. Y por los medios de comunicación, tanto por redes como por los medios de comunicación escritos y televisivos, se han hecho conocer sobre la presentación de algunas pruebas por parte de los asambleístas interpelantes. Y asimismo, al Consejo de la Judicatura, la Asamblea Nacional le notificó con el expediente del juicio político presentado por los asambleístas interpelantes. Hemos hecho el análisis pertinente y hemos encontrado algunos documentos que contienen algunas novedades de carácter legal y que no podemos esperar hasta nuestra comparecencia el 30 de mayo próximo para también darlo a conocer a la ciudadanía y que por supuesto también llevaremos a conocimiento formal y oficial de la Asamblea Nacional cuando seamos convocados para la fecha y hora prevista, que debe ser el 30 de mayo, pues se cumple en ese momento el término pertinente. Para hacer una explicación clara sobre estos hechos de ciertos documentos presentados por los asambleístas interpelantes, debemos hacer una presentación clara de la normativa legal pertinente. Y esto simplemente en la convicción de este Consejo de la Judicatura de defender la verdad, que es la mejor manera de respetar a los asambleístas, a los miembros de la mesa de fiscalización, a quienes hay que llegar con documentos claros y concretos y sin ánimos de engañar a nadie. Tenemos la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, que en el artículo 26 dispone lo siguiente: informes de auditoría y su aprobación. Los informes de auditoría gubernamental y sus diferentes clases y modalidades tendrán el contenido que establezca las normas de auditoría y más regulaciones de esta ley. Estos informes serán tramitados desde la emisión de la orden de trabajo de auditoría. Hago énfasis aquí. Estos informes, estos análisis arrancan con una orden de trabajo de la auditoría. Los informes, luego de suscritos por el director de la unidad administrativa pertinente, serán aprobados por el Contralor General. Hay una orden de trabajo, arranca el trabajo, se hace la auditoría, se genera un informe y ese informe es aprobado finalmente por el Contralor General. Artículo 39, determinación de responsabilidades y seguimiento. A base de los resultados de la auditoría gubernamental contenidos en actas o informes, la Contraloría General del Estado tendrá potestad exclusiva para determinar responsabilidades. Potestad exclusiva para determinar responsabilidades de la Contraloría. Administrativas, civiles, culposas o indicios de responsabilidad penal. También tenemos, producto de la normativa legal antes dicha, el reglamento emitido por la Contraloría para la tramitación, para la elaboración y trámite de informes de auditoría, exámenes especiales o informes de indicios de responsabilidad penal, etc. Artículo 6. Estructura de la síntesis del informe. Concluida la actividad de control, el auditor jefe de equipo elaborará un breve resumen de los resultados principales del examen para conocimiento del Contralor General del Estado, observando la estructura establecida para el efecto. Tenemos entonces un tercer instrumento, la síntesis del informe. Tenemos la orden de trabajo, tenemos el trabajo en sí mismo realizado que desemboca en actas e informes, y tenemos lo que establece el artículo 6 del reglamento, una síntesis del informe, que en orden sucesivo, lógico, primero va la orden del trabajo, el trabajo realizado, sus informes y conclusiones, y una síntesis
del informe realizado. Bien, estos son los instrumentos que debemos analizar en este caso. Entonces tenemos la orden de trabajo de 17 de agosto del 2015, orden de trabajo número 80, DAC 2015, de 17 de agosto de 2015, la cual deriva en el informe de auditoría DAC 070 de 2016. Esta orden de trabajo está suscrita por la ingeniera Miriam Cañar Íñiguez, quien se dirige a la jefa de equipo y le dispone que inicie los trabajos. A esto se denomina orden de trabajo. ¿Sí? ¿Dónde es el asunto? Ah, sí, correcto. El oficio de número, el asunto y la orden de trabajo pertinente. Aquí en el recuadro está claramente, orden de trabajo número 80, DAC 2015, 17 de agosto del 2015, la cual deriva en el informe de auditoría DAC 070, 2016. A esto se le denomina orden de trabajo, es este oficio. Alguna persona se ha confundido y le denomina orden de trabajo a otra cosa, no sabe de lo que está hablando. Esta es la orden de trabajo. Entonces se arranca con el trabajo. Y tenemos un informe de auditoría 070, 2016, que en el capítulo 1 justamente del informe de auditoría DAC 70 2016 se identifica y dice: motivo del examen. El examen especial al proceso de selección de personal efectuado entre la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura se realizó en cumplimiento a la orden de trabajo 080 DAC de 17 de agosto de 2015. Entonces, eso es como un poco la identidad de este proceso. Tenemos la orden de trabajo, y cuando se habla del informe, el informe dice, este informe es producto de esta orden de trabajo. Y ahí tenemos el informe de Contraloría. Informe de Contraloría que no determina ningún tipo de responsabilidades para el Pleno del Consejo de la Judicatura, que no determina ningún tipo de observación a los concursos realizados. No son concursos amañados y la Contraloría tampoco los dice. La Contraloría hace observaciones al manejo del banco de elegibles. Manejo del banco de elegibles que está en la responsabilidad de la Dirección de Talento Humano, de la Fiscalía General en este caso, porque era un concurso que se generó en el Consejo de la Judicatura de Transición y que se delegó a la Fiscalía para que maneje ese banco de elegibles. Y de otros bancos de elegibles de concursos posteriores, pero que siempre están bajo la responsabilidad de los directores de talento humano pertinentes. Tenemos el tercer instrumento, la síntesis del informe de auditoría DAC 070-2016, notificada al Consejo de la Judicatura en juicio político. Aquí nos aparece un documento en lo que entregaron los asambleístas interpelantes. Nos hacen llegar de la Asamblea Nacional este expediente y aparece este documento de 6 copias simples que corresponden al formato y contenido de una síntesis de un informe de Contraloría. No a una orden de trabajo, a una síntesis de un informe de Contraloría. Documento en el que aparecen borrosos, pero aparecen los nombres de los miembros del Consejo de la Judicatura. Ante un elemento de esta naturaleza y nunca habiendo sido nosotros notificados como miembros del Consejo de la Judicatura con alguna responsabilidad de un documento del año 2015, de un informe del año 2016, nos llama mucho la atención. Entonces le pedimos a la Contraloría General del Estado que nos certifique, nos dé copias certificadas de la síntesis de ese informe. Nuestro director general solicita, por medio del presente, me permito solicitar copia certificada íntegra de los anexos y la síntesis del informe referente al examen DAC 070 2016 realizado a la Fiscalía General del Estado respecto al proceso de selección de personal efectuado entre la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura. Pedimos copias certificadas de este instrumento que nos llega en copias simples a través de la Asamblea Nacional. Y la Contraloría nos responde,
respuesta de la Contraloría General del Estado en torno al pedido de entrega de copias certificadas de la síntesis del informe DAC 070-2016. Y nos dice, en lo relacionado con la síntesis del informe, no es procedente su entrega, por constituir en información reservada y confidencial al corresponder a papeles de trabajo de la auditoría y será proveída por disposición fiscal o providencia judicial que lo ordene. De esta manera nos responde la Contraloría a nuestro primer pedido sobre estos documentos que anexan los asambleístas interpelantes. Ante esta respuesta, nosotros entonces le volvemos a solicitar algo a la Contraloría. Le decimos, qué extraño que no nos quieran dar copias certificadas de este instrumento, que está en copias simples circulando y que la Asamblea Nacional nos ha hecho llegar como prueba de un juicio político. Y le decimos, entonces certifíquenos si el contenido de estas copias simples corresponde a la síntesis de ese informe que reposa en Contraloría General de Estado. Y es ahí cuando la Contraloría responde. Por medio del presente, me permito, esa es la solicitud. Solicito se certifique si los documentos que adjunto síntesis del informe referente al anexo DAC 7016 son los mismos que reposan como parte del examen especial al proceso de selección del personal efectuado entre la Fiscalía General del Estado y del Consejo de la Judicatura. Adjunto, síntesis de resultados de exámenes DAC 70-2016 remitido por la Asamblea Nacional. Le corresponde a este documento, que como vemos no es orden de trabajo. Aquí hay una síntesis, es el formato de la síntesis de trabajo de los informes de Contraloría. Y Contraloría nos responde. Al respecto le indico que la documentación remitida por usted en 6 copias simples no corresponde a la versión de la síntesis aprobada en el informe DAC 070-2016, el 25 de mayo de 2016, del examen especial del proceso de selección de personal efectuado entre la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura, mismo que reposa en el archivo de la institución. Entonces ustedes tendrán también copia de esta respuesta. Ante esto, ante estos elementos, ante estas certificaciones de Contraloría, no es una opción para el Consejo de la Judicatura, es una obligación como funcionarios públicos poner en conocimiento de la Fiscalía estos hechos. No se trata de una amenaza, ni mucho menos. Leamos el artículo 277 del Código Orgánico Integral Penal de las obligaciones de servidores públicos de denunciar un hecho que representa una infracción. Contravenciones contra la tutela judicial efectiva, artículo 277, omisión de denuncia. La persona que en calidad de servidora o servidor público y en función de su cargo conozca de algún hecho que pueda configurar una infracción o no la ponga inmediatamente en conocimiento de la autoridad, será sancionada con pena privativa de libertad de 15 a 30 días. Estamos obligados a poner en conocimiento de la Fiscalía estos hechos. Entiendo, y que por esa razón además nos pidieron algunos de ustedes que posterguemos la hora de esta rueda de prensa, y entiendo que algún asambleísta interpelante ha dicho que esto es una amenaza, una persecución a la fiscalización. Absolutamente no. Nosotros nos sometemos a la fiscalización, aceptamos el ejercicio democrático de ir a la asamblea e iremos respetuosos siempre de la Constitución y la ley, a demostrar la verdad, nada más, a mostrar los hechos tal y cual son, y por supuesto a desvirtuar estas tergiversaciones. Pero no es una opción para nosotros no denunciar, es una obligación hacerlo como nos dispone la ley cuando tenemos elementos que pueden constituir la tipificación de un delito, que en este caso puede ser el delito justamente de uso doloso de documento falso. Solicitud a la Contraloría General del Estado para que certifique la existencia de responsabilidades administrativas, civiles, penales en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura. Claro, como el Consejo de la Judicatura nunca recibieron sus vocales ninguna notificación de responsabilidades, y en vista de que un asambleísta, 2 asambleístas, empiezan a decir que el Consejo tiene responsabilidades, que los vocales son responsables y que la Contraloría ya lo ha dicho, y que ha dicho que los concursos son amañados. Primero, la Contraloría nunca ha dicho que los concursos son amañados, ha observado el manejo del banco de elegibles y ha determinado ciertas responsabilidades a nivel de ciertos directores, que por cierto
Esos directores todavía tienen todo el derecho de defenderse y de desvirtuar estas observaciones y conclusiones. Tienen todavía recursos al interior de la Contraloría. Podrían desvirtuar estas observaciones a nivel de directores e incluso a nivel del Tribunal Contencioso Administrativo, eventualmente posteriormente. Pero lo que es cierto es que la Contraloría no determina ningún tipo de responsabilidad al Pleno del Consejo de la Judicatura y así lo certifica en la solicitud que dejamos nosotros en expreso pedido y nos responde en el sentido de que en contra de los siguientes miembros del Pleno del Consejo de la Judicatura, doctor Gustavo Yalc, abogada Ana Karina Peralta, abogado Néstor Arrito, ingeniero Alejandro Subía y abogada Rosa Elena Jiménez, revisada la base de datos que mantiene la Dirección Nacional de Responsabilidades de este organismo de control, a la fecha se verifica que los mencionados miembros del referido consejo no registran responsabilidades civiles ni administrativas derivadas del informe DAC 070 del año 2016. Entonces las cosas son extremadamente claras y además, con esto concluyo, no existen responsabilidades al Pleno del Consejo de la Judicatura porque la ley, no el reglamento, un asambleísta también no ha leído bien las normas, dice un reglamento, no es ningún reglamento, es el Código Orgánico de la Función Judicial, que en su artículo 73 establece el efecto vinculante de los informes de los concursos de la Escuela de la Función Judicial y de Talento Humano que maneja el Banco de Elegibles como informes vinculantes para el Pleno. Es decir, el Pleno no los puede cambiar. Si el Pleno hubiese cambiado estos informes, entonces el Pleno sería el responsable de algún mal nombramiento. El Pleno no los podía cambiar. Los informes surgieron de un banco de elegibles que manejaba la Fiscalía y que la Contraloría dice que también Talento Humano del Consejo debió haber verificado, aunque no tenía a su alcance la base de elegibles, pero de ninguna manera el Pleno, porque el informe le es vinculante. Por eso digo que incluso los directores todavía tienen toda la oportunidad de, en los recursos que tienen derecho, poder incluso desvirtuar esas observaciones. Queda absolutamente claro cuál es el marco legal, el contenido de estos documentos y el mal uso, el uso de mala fe que se les quiere dar para engañar a la mesa de fiscalización, para engañar a la Asamblea, para engañar a la ciudadanía. Pero un tema último y final, que creo que no está en la presentación y se lo podemos entregar, es... sí lo mencioné, que pedimos la certificación y Fiscalía, el Contraloría dijo que no nos podían entregar porque era un documento interno. Creo que la documentación está completa en la presentación que les dejaremos para los medios de comunicación, para su ilustrado criterio y para que ustedes también puedan informar correctamente a la ciudadanía. Muchísimas gracias. Vamos a entrar a las preguntas, por favor. Alex Llanos, de Ecuador TV. Alex, ¿dónde está? La pregunta es sobre, hoy el asambleísta Bernal justamente hablaba que si bien no hay indicios de responsabilidad, en el informe sí se habla de manipulación, en tanto en las observaciones dentro de todo lo que es este informe. Alex, sí. Eso sería la consulta. ¿Es verdad que se habla de eso y esas modificaciones podrían incidir para que sí haya el tema de indicios de responsabilidad penal? Y la siguiente consulta sería ¿cuál es la acusación que se podría presentar en la Fiscalía y cuándo se la presentaría? De acuerdo. Mira, Alex, esa es la manera tendenciosa en la que se quiere leer el informe y de manera recortada. Primero, eso está en los comentarios del auditor. Pero digamos que el comentario o la observación sea, aquí se ha producido un nombramiento que no respetó el orden. ¿Sí? Esa es una constatación de un hecho. ¿Eso implica responsabilidades? No, esa es una observación. Aquí ha ocurrido esto. Ahora hay que ver quiénes son los eventuales responsables de que esto haya ocurrido. Entonces, ¿quién manejaba ese banco? ¿Quién generó los informes? ¿Quién tal vez debía verificar? Para la Contraloría no solo debía haber verificado talento humano de Fiscalía, también consideran que debe haberlo verificado talento humano del Consejo, aunque el Consejo no tenía el banco, pero claramente en función de la ley no dice nada sobre el Consejo porque justamente el Consejo está obligado a aceptar de manera vinculante esos informes, para que no ocurra lo que ocurría antes justamente, que los consejos tenían cierta laxitud legal que les permitía no escoger necesariamente a los primeros. Entonces el Código Orgánico es radical y dice
Los informes son vinculantes, Consejo. Usted los tiene que respetar, son vinculantes. Entonces, por eso la Contraloría no determina responsabilidades hacia el Consejo de la Judicatura. Entonces, una constatación no es una determinación de responsabilidades, en que no se determinan para los vocales del Consejo y que incluso determinadas a nivel de multas para ciertos directores, esos directores tienen todo el derecho todavía de ejercer su legítimo derecho a la impugnación y a la defensa. Pero estamos a nivel de ciertas multas de ciertos directores que desde ninguna perspectiva han generado responsabilidades para el Pleno del Consejo de la Judicatura. Y sobre lo segundo, es una obligación que se quede tranquilo el asambleísta Bernal, no le vamos a denunciar a él. Vamos a partir incluso de la hipótesis de que el asambleísta Bernal haya sido ingenuamente engañado. Partamos de esa hipótesis. Así que vamos a denunciar el hecho. No le vamos a poner el nombre. Vamos a decirle al señor fiscal que investigue los hechos. ¿Quién forjó la síntesis que se adjunta en el juicio político y que Contraloría nos dice que no corresponde al documento que reposa en Contraloría? Y también que luego se justifique su uso en este juicio político. Perfecto, que no se preocupe. No vamos a poner su nombre en la denuncia, vamos a denunciar los hechos, que es nuestra obligación hacerlo. Insisto, Alex, es deber legal hacerlo. No es opción para nosotros no hacerlo. Nosotros cumplimos con la ley como funcionarios públicos. Al tener indicios de la comisión de un delito, necesitamos ponerlo hacia conocimiento de la autoridad pertinente para que sea esa autoridad la que investigue. Lo haremos el día de hoy. Andrea Samaniego de Teleamazonas tiene otra pregunta. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Bueno, ya se adelantó un poco Alex con mi pregunta, pero básicamente lo que hoy también nos dijo el asambleísta Bernal fue que a él, que este documento no era falso, que este documento él obtuvo desde un acto administrativo en la ciudad de Guayaquil y que es verídico, porque tengo entendido que desde la judicatura se maneja el tema como que es un documento de uso doloso. Pero lo que él señaló y recalcó todo el tiempo fue que sí, era un documento verídico obtenido por parte de un acto administrativo en Guayaquil y entregado por parte de la Contraloría. Es una pena, de verdad, cómo alguien que ostenta una representación del pueblo ecuatoriano responda de esta manera una pregunta. Ustedes seguramente le preguntaron de dónde sacó estas 6 copias. Le habrán preguntado eso. ¿De dónde sacó las 6 copias? Le habrán preguntado, supongo. ¿Y él qué le responde? Le responde que le dieron en la Fiscalía General de Guayas el informe. Son 3 instrumentos distintos: orden de trabajo, informe, síntesis del informe. Lo que él dice haber obtenido de Guayas es el informe, no la síntesis del informe. A menos que le diga que sí, que en Guayas le entregaron la síntesis del informe. Porque le digo esto, porque cuando nosotros pedimos la síntesis del informe, que nos den copias certificadas de la síntesis del informe, nos dijeron no le puedo dar. Entonces, ¿cómo las tiene él? Y las usa. Esa es la pregunta que él debería responder. ¿Por qué tiene la síntesis del informe que nosotros pidiéndola de manera certificada me dicen no le puedo dar? Entonces, como decimos, ¿cómo no le puedo dar? Aquí tengo esto, certifíqueme que es esto. Y me dicen, no, eso no corresponde a lo que aquí reposa. Esa es la pregunta. Siguiente pregunta, Santiago Villallanay de Telerama. ¿Cómo les va, autoridades? Muy buenas tardes casi. Doctor, quizás entonces la Asamblea, el CAL más precisamente, cometió algún tipo de desliz. ¿Se puede hacer alguna observación de ese tipo? El momento de calificar el pedido de juicio político, teniendo en el expediente de este incorporado documentos que al parecer, según lo que usted indica, estarían forjados, porque eso podría haber pasado y pasaría quizás en nuevos eventos, por un lado. Observación a la Asamblea quizás. ¿Y cómo va el proceso del Consejo de Participación Ciudadana? ¿Han sido ya notificados para alguna comparecencia dentro del proceso de evaluación que están siendo sometidos? En el momento que se insertan aquí estos documentos, que por cierto no es el único, en la mesa el 30 iremos también con algunas adicionales, pero en el momento que se insertan estos documentos con estas características, hay sin duda o una negligencia inaceptable de un denunciante, un engaño de una ingenuidad absoluta, o hay mala fe y deseo de engañar. Y por supuesto que en el CAL hay juristas de calidad, muchos de ellos, el doctor Torres, el doctor Albiana Bonilla y otros grandes juristas que yo creo que no admitirían jamás una prueba de estas características. Pero por supuesto ellos calificaron temas de forma, pero creo que les engañaron.
Me parece a mí que incluso aquí se debería verificar, y eso ya es responsabilidad de la Asamblea, temas disciplinarios al interior de la Asamblea, porque alguien ha usado documentos que no corresponden con la realidad. Y claro, ahora se pretende también engañar a la mesa de fiscalización. Si esta persona fue engañada, si el señor Bernal fue engañado, debería aceptar su engaño, su falta y decir quién le engañó, pedir las disculpas. Vea, no ha pasado nada. Nosotros no asumimos esto personal. Eso sí, esto se cae absolutamente, por supuesto. Pero no, veo que persiste. Pero debería decir quién le engañó si fue engañado. Y en todo caso, no, en el CAL no hay una responsabilidad, pero le han dado documentos que no corresponden a la realidad. Y luego la Asamblea, bueno, ahora sí ya los tiene claros, ¿no? Creo que el marco legal es absolutamente claro, como les hemos expresado, y el origen de estos documentos también. El señor Bernal dice que él hace mención en la página 7 del juicio político al documento, así es, pero solamente prueba que lo usó. O sea, su relación, la mención que él hace en la página 7 de esos documentos, lo único que prueba es que él está usando esos documentos, que no ha dicho cómo los ha obtenido. Siguiente pregunta, Ricardo Bravo, de Televisión Legislativa. Participación ciudadana, disculpa, me faltó la pregunta de participación. Eran 3 preguntas entonces. De participación ciudadana, nos encontramos en el siguiente punto. Nosotros entregamos gran cantidad de información, como ustedes lo recogieron, y quiero precisar, entregamos toda esa gran cantidad de información, 200 y más cajas, con el único ánimo de cumplir con lo que nos pidieron. Nos pidieron copias certificadas e individualizadas de los informes de los 5 vocales y de 5 años y medio de gestión, en copias certificadas. Nosotros hubiéramos entregado esto en formato digital, sin ningún problema, pero nos piden copias certificadas. Y eso quiere decir imprimir y firma de responsabilidad del secretario general, quien casi pierde el brazo en los días que tuvo que firmar todo eso. Pero no era nuestro afán así hacerlo, fue una obligación, y ustedes saben que las obligaciones del Consejo son que si no se cumplen, destitución, entonces había que hacerlo. Se bajó todo a material, como era el caso, y se formalizó y se entregó. A partir de esa entrega, el Consejo tenía el tiempo que ellos determinen para analizar eso. No tenían ellos un tiempo límite para hacerlo. Lo podían hacer en el tiempo que consideraban pertinente. Y nos respondieron la semana pasada, ya con un informe reservado, inicial, en el que nos dieron 4 días para responder. 4 días que se nos notificaron el día jueves, corrieron desde el viernes, se cumplen hoy. Nosotros el mismo día viernes les pedimos una ampliación de plazo, porque nos pedían que atendamos una serie de denuncias. Se dijo que eran 800 denuncias, 900 denuncias presentadas. Se nos hizo conocer 171, se dicen 171 en el índice, son 114 realmente, solo 2 tienen firma de responsabilidad. Pero había que responder a todo esto, con más de 4.000 fojas que nos han entregado y nos dieron 4 días. Pedimos la extensión de plazo, no nos han respondido ni sí ni no. Así que el día de hoy estaremos entregando la respuesta a las denuncias que se han presentado, pero que debo decirles simplemente son una colección de infamias y que no tienen ningún sustento. Es un informe reservado, así que no puedo hacer referencia a ninguna de ellas ni a nombres, pero sí decirles que ese informe es un informe absolutamente subjetivo, sin parámetros objetivos. Es diferente al juicio político, porque en el juicio político tiene que verificarse objetivamente una causal, tiene que probarse materialmente un incumplimiento de funciones. Entonces ahí, por supuesto, con las pruebas que estamos llevando, estamos seguros que objetivamente se verá claramente que ahí no hay causal. En esto es diferente, porque esta es una evaluación totalmente subjetiva. Así que digamos lo que digamos, es claro que hay una decisión tomada. Creo que es un secreto a voces que hay una decisión tomada, que ha sido además develada hace varias semanas y de manera reiterada, adelantando criterios, en algunos casos incluso con improperios impropios de un evaluador imparcial. Pero somos respetuosos de los procedimientos, entregamos la información, entregaremos el día de hoy la información pertinente, aunque sabemos que hay una decisión tomada, porque hasta nombres por ahí ya circulan de un nuevo consejo. Siguiente pregunta, Ricardo Bravo, de Televisión Legislativa. Sí, doctor, buenas tardes, ya, acá. Doctor, acá. Buenas tardes. Una precisión nada más. En cuanto al informe, a la síntesis del informe de la Contraloría, se sabe que contiene observaciones. ¿Esas observaciones son de obligatorio cumplimiento del Consejo de la Judicatura? Lo uno. Y lo otro,
Uno podría entonces entender respecto de la evaluación que lleva adelante el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, uno podría entender entonces que tiene una expectativa negativa de lo que podría resolver o lo que se podría conocer ya de esta evaluación la próxima semana, por favor. A ver, empiezo por el final. Reitero lo dicho, porque creo que es un secreto a voces que hay una decisión tomada. Es secreto a voces. Ustedes lo saben, lo sabemos todos, se lo ha dicho ya anticipadamente de varias maneras. Sobre lo otro, las recomendaciones, por supuesto que son de carácter obligatorio. Las observaciones son observo esto que ha pasado, analizo, hago recomendaciones, llego a conclusiones e incluso puedo determinar responsabilidades. En relación al tema de recomendaciones, claro que son de obligatorio cumplimiento y el Consejo las ha cumplido todas. Las observaciones son observaciones. Observo que aquí ha ocurrido esto. Luego viene una recomendación. La recomendación es lo que es, por supuesto, de obligatorio cumplimiento, la recomendación. Esas las hemos cumplido todas. Quien está pendiente de que las cumpla es la Fiscalía, porque es a la Fiscalía que le hacen recomendaciones en relación a esos nombramientos, diciendo que los regularice, tome medidas y las comunique al Consejo de la Judicatura. Entonces, quien debe todavía tomar algunas medidas en relación a esas recomendaciones es a nivel de talento humano de la Fiscalía. No se ha recomendado en relación al Consejo de la Judicatura una acción en concreto, en particular, sobre esos hechos. Sí a talento humano de Fiscalía. Muy bien. Doctor, una pregunta. Sí. ¿Han sido citados ya para el próximo miércoles, tengo entendido? Sí, entiendo que llegó ya la citación, ¿no? ¿Para el miércoles? Sí. Ya, ¿cómo se van a defender? ¿Hay la posibilidad de que designen un procurador común, tomando en cuenta que algunas decisiones se tomaron en colectivo o cómo va a ser la defensa de ustedes? Nos vamos a defender con la verdad. Esa es nuestra fuerza, ir con la verdad. Nosotros no hacemos política, en la función judicial hemos hecho un trabajo técnico, jurídico, en favor de la ciudadanía. Hemos cumplido nuestras funciones y porque las hemos cumplido tenemos una mejor función judicial. Así que iremos con todos sus elementos y, por supuesto, desmontaremos todas las acusaciones que se nos hacen en este juicio político, que lo aceptamos de la manera más democrática. Pero sí creemos que un ejercicio democrático debe darse en el más alto estándar ético. Iremos con la verdad y hablaremos del informe de Contraloría con todas estas pruebas adicionales, hablaremos de otros temas adicionales también, de ciertos documentos que se han presentado y también de todos los temas relacionados con el error inexcusable que es parte del juicio. Así que si es que la Asamblea considera que hablemos de los 40 casos, que hablaremos de cada uno de ellos, llevaremos toda la información. Presidente, a ver, Sí, más preguntas. Creo que Perfecto. damos por finalizado la rueda de prensa. Señoras autoridades, muchas gracias. Señores periodistas, muy gentiles. Muchísimas gracias. Consejo de la Judicatura. Hacemos de la justicia una práctica diaria.